En la lección de hoy vamos a ver una propiedad que se cumple cuando tenemos una potencia de una multiplicación o de una división. Para empezar, vamos a ver en la multiplicación. Cuando yo tengo dos números que se están multiplicando, primero lo hacemos para el caso general. El número a por el número b elevado al exponente n, podemos decir que esto es igual a la potencia de cada uno de los factores. Es decir, sería el primer factor, que es a elevado a n, por el segundo factor, que es b elevado a n. Ahora lo vamos a ver con unos ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, 2 por 3 elevado a 3, esto es lo mismo que 2 elevado a 3, que es el primer factor elevado al exponente, por 3 elevado a 3. Lo mismo ocurre si tenemos varios factores, no solo 2. Si tuviéramos 2 por 3 por 5 elevado a 2, esto es igual a 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 5 elevado a 2. Esta propiedad también la podemos utilizar al revés, a la inversa. Podríamos decir que agrupamos esos factores. A la inversa nos sirve para agrupar. Si tuviéramos 2 elevado a 2 por 5 elevado a 2, como los dos factores están elevados al mismo exponente, yo puedo poner la multiplicación de 2 por 5 y elevarla toda ella al cuadrado. Esto nos simplifica los cálculos. Simplemente tendríamos que hacer primero la multiplicación de dentro y luego elevarlo al cuadrado. Nos queda 10 elevado al cuadrado, que es 100. Lo mismo ocurre también con números negativos. Si tenemos menos 2 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado, esto, ahora le vamos a poner un corchete porque dentro habrá un paréntesis del número negativo, menos 2 por 5, todo ello elevado al cuadrado, menos 2 por 5 es menos 10, por tanto nos queda menos 10 dentro del corchete elevado al cuadrado. Menos 10 elevado al cuadrado es menos 10 por menos 10, que es 100. Bien, para la división ocurre lo mismo. Si tenemos un número a dividido entre un número b y todo ello elevado a un exponente n, esto es lo mismo que el número a elevado a ese exponente dividido entre el número b elevado a ese mismo exponente. Por ejemplo, si tenemos 15 elevado a 3, 15 partido por 3 elevado a 2, esto es lo mismo que 15 elevado a 2 entre 3 elevado a 2. Y ocurre que también lo podemos hacer a la inversa, como antes. Y nos sirve para agrupar. Y nos simplificará los cálculos. Por ejemplo, si yo tengo 20 elevado al cuadrado entre 4 elevado al cuadrado, podría hacer 20 al cuadrado 400 entre 4 al cuadrado entre 16, pero como tienen el mismo exponente, yo puedo poner dentro del paréntesis la división de 20 entre 4 y fuera el exponente, porque tienen el mismo exponente, tienen exponente 2. Y esto, 20 entre 4 es 5, por tanto dentro del paréntesis nos queda 5 elevado al cuadrado, que es 25. Y así no tendría que hacer la división de 400, que es 20 al cuadrado, entre 16, que es 4 al cuadrado. Bien, y también con números negativos, como antes. Si tengo menos 10 elevado a 3 entre 5 elevado a 3, yo puedo, como tienen el mismo exponente, lo puedo agrupar dentro de un paréntesis, menos 10 entre 5 y todo ello elevado a 3. Bueno, dentro del corchete nos queda menos 10 entre 5, nos queda menos 2, que elevado a 3 es menos 8. Y así habremos simplificado y no tendremos que calcular
cuánto es menos 10 elevado a 3, que sería menos 1000, entre 5 elevado a 3, que sería 125. Por último, ojo, pongo ojo, porque estas propiedades no se cumplen para la suma y para la resta. En concreto, vamos a verlo con un ejemplo. Si yo tengo 2 más 3 elevado a 2, esto no es lo mismo, se pone con ese símbolo, no es lo mismo que el primero elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado. Lo comprobamos. Este paréntesis nos queda 2 más 3, 5, que elevado al cuadrado es 25. Y esto sería 4, que es 2 al cuadrado, más 9, que es 3 al cuadrado, que son 13. 25 no es lo mismo que 13. Y lo mismo ocurre en la resta. Si tengo 3 menos 2 elevado al cuadrado, esto no es lo mismo que 3 elevado al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Comprobamos también. 3 menos 2 es 1, por tanto esto nos quedaría 1 al cuadrado, que es 1. Y esto sería 9, que es 3 al cuadrado, menos 4, que son 5. 1 no es lo mismo que 5. Por tanto, atención, para la suma y para la resta no existe esta propiedad.